Antes de arrancar, dos personas en la sala de espera. Estamos. Antes de arrancar con cuáles son las glándulas endocrinas, vamos a charlar un poquitito, que no lo puse en la diapo, de qué es una glándula endocrina, ¿sí? Vamos a ir un poquito más general que eso. Ustedes saben que las glándulas en general son tipos de células, ¿sí? Que van a producir una sustancia, ¿no es cierto? Van a tener una secreción. Ahora, de acuerdo a dónde drenen esa sustancia, la vamos a dividir en endocrinas, exocrinas o mixtas, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Las exocrinas o de secreción externa también les dicen, van a, em, van a drenar o van a eliminar su producto de secreción hacia la piel, o sea, hacia el exterior o hacia algún órgano, o sea, el tubo digestivo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, las endocrinas o de secreción interna van a drenar su producto de secreción hacia la sangre, ¿sí? Y por eso ese producto se llama hormonas, ¿sí? O sea que las glándulas endocrinas van a producir hormonas que van a ir a la sangre. Con eso ya se van a dar una idea de que la irrigación en estas glándulas es bastante importante, ¿sí? Van a tener muchas arterias, muchas venas, porque justamente necesitan largar su función es largar hormonas a la sangre, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser las glándulas que vamos a ver ahora? Vamos a poner un delirio. La primera que vamos a ver es la glándula tiroides, o creo que es la primera. Al lado de la glándula tiroides, las cuatro glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, la hipófisis, y con la hipófisis vamos a meter un poquito el hipotálamo también. Y después hay otras glándulas que no las vamos a ver ahora porque tienen práctico propio, como son el páncreas, el hígado, los ovarios y los testículos, ¿sí? Esos los vamos a ver en el práctico digestivo y en el práctico genital. Por eso no las agregué acá. Pero estas las vamos a ver ahora. Primero, glándula tiroides. ¿Dónde la vamos a encontrar? Ah, bueno, para ir por orden. Es la principal glándula reguladora del metabolismo. ¿Qué significa eso? Cuando hay mucha hormona tiroidea, el metabolismo va a ir mucho más rápido. O sea, vamos a tener ciertas características con descenso de peso, con intolerancia al calor, con una frecuencia cardíaca mayor, ¿sí? Sudoración, todo lo que puede demostrarnos un metabolismo más rápido, ¿sí? Ahora, cuando tenemos, que es lo más frecuente, hipotiroidismo, o sea, una baja hormona tiroidea, es todo lo contrario. Hay intolerancia al frío, hay como una velocidad mental menor, si el descenso de la hormona es bastante importante. En general eso no llega a pasar. Hay alteraciones en el peso, en general hay sobrepeso, por eso es tan importante para ustedes en la nutrición, sí es la que más, por ahí más bola le voy a dar, porque les va a pasar un montón de veces de que les venga alguien y diga, sí, soy hipotiroideo, y como para que tengan alguna idea de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, entonces, principal hormona reguladora del metabolismo, mediante dos hormonas que son la T3 y T4. Van a ver después que a su vez esas hormonas están reguladas por una hormona que viene de la hipófisis, que es la TSH, ¿sí? Pero eso cuando veamos hipófisis, ¿sí? Bien, topografía. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la región anterior del cuello. La vimos varias veces, ¿sí? En la parte anterior del cuello, abrazando. Ahora vamos a ver bastantes fotos, como abrazando a la tráquea, ¿sí? Va a tener dos lóbulos laterales unidos por un istmo. Y la irrigación, si se acuerdan algo de la semana pasada, va a tener dos arterias, una que va a venir de la carótida externa, la tiroidea superior, y otra que va a venir de la subclavia, la tiroidea inferior, ¿sí? Y las venas vamos a tener tres en realidad, aunque ya las venas son más difusas, hay como un plexo venoso, pero eh, para hacerlo medio general, venas tiroideas superiores que vienen de la yugular interna, venas tiroideas medias que vienen también de la yugular interna, y hay un plexo venoso tiroideo inferior que va directo al tronco venoso brachiocefálico. Ahora vamos con fotos, que es por ahí lo que más me interesa. Bien, acá vemos.
la laringe, el hueso hioides, la tráquea, y abrazando a la tráquea tenemos la glándula tiroides, con los dos lóbulos laterales por un lado, y el istmo central, ¿sí? A los costados vamos a tener un par de relaciones interesantes. Este es el paquete vasculonervioso del cuello, o sea, la vena yugular interna, la carótida primitiva, de cada lado, ¿no es cierto? Y los nervios neumogástricos, por un lado acá, y este nervio que está acá, lo vamos a ver la semana que viene, seguro. La semana que viene vengan con paciencia, porque es creo el práctico más largo de todos. Y el más complicado encima. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos y qué podemos hacer. Bien, estábamos diciendo, este es el nervio neumogástrico, parte del paquete vascular nervioso del cuello, que tiene la característica de que llegando a la base del cuello, ¿sí? Va a dar una rama que se va a enganchar de un lado en la aorta y del otro lado en la vena subclavia, que se llama nervio laringio inferior o laringio recurrente. Lo vamos a nombrar un par de veces. Tiene la característica de que da la vuelta y vuelve para arriba, ¿sí? Y en este caso va a seguir todo por el borde en la parte posterior de la tiroides y fíjense cómo está bien pegado, ¿sí? Es una relación bien importante el nervio laringio recurrente. ¿Por qué? Por las cirugías de tiroides muchas veces. Este nervio muchas veces cuando se saca la tiroides, que es re común, se lesiona y queda una voz bitonal, o sea, queda una voz diferente, va a afectar la voz. ¿Por qué? Porque este nervio va a afectar la laringe también, ¿sí? Entonces, es lógico que si se lesiona, afecte las cuerdas vocales, que ya la vamos a ver después. Un poquito de irrigación del otro lado. Ah, estas cuatro que están acá, yo creo que les puse una diapositiva también, pero son las glándulas paratiroides, ¿sí? Van a ser cuatro, dos de cada lado, dos superiores, dos inferiores, ¿sí? En este caso, las glándulas paratiroides van a estar encargadas del metabolismo del calcio, ¿sí? Del metabolismo en general, van a ir justo más específicamente al calcio, que es a través de la paratormona. Bien, vamos con la irrigación. Esta que está acá es la arteria tiroidea superior. Esta que está yendo para arriba, la arteria tiroidea inferior. Estas serían las venas tiroideas superiores que hablábamos hoy, como vienen de la yugular interna. Este es el plexo que les contaba, ven cómo se va ramificando. Plexo venoso tiroideo inferior, sí, tronco venosos brachiocefálicos. Y la otra vena tiroidea media estaría acá, sí, a esta altura. Bien, seguimos. Una visión posterior también de las glándulas paratiroides. Vemos cómo las encontramos bien en la parte posterior de la glándula tiroides, ¿sí? Dos de cada lado, con la relación con el nervio laringio recurrente también en la parte posterior. Vamos a las glándulas suprarrenales. ¿Qué van a hacer las glándulas suprarrenales? ¿Por qué son importantes? ¿Sí? Nos van a producir, por un lado, hormonas sexuales, aunque no tanto como los órganos sexuales primarios, ¿sí? Y por el otro lado, y eso es muy importante, los corticoides, ¿sí? Los corticoides son lo que se conoce como hormona del estrés. Van a aumentar muchísimo cuando estemos estresados, ¿sí? Como para un mecanismo de adaptación. Y van a tener ciertas funciones en el cuerpo que no me voy a meter ahora, pues fisiología, y vamos a estar 5 millones de años. Además van a producir en la médula adrenalina y noradrenalina, que también van a tener funciones en el metabolismo. Pero para volver a anatomía, ¿dónde las vamos a encontrar? Vamos a encontrar en el retroperitoneo. Cuando vemos abdomen van a ver que la parte posterior del abdomen, la que está bien pegada a la pared posterior, se llama retroperitoneo, ¿sí? Y vamos a encontrar sobre todo los riñones y el sistema urinario en general. Y justo por encima de los riñones vamos a encontrar estos dos triangulitos, ¿sí? Uno de cada lado, con forma de gorro frigio. El gorro frigio, por si no lo escucharon nunca, es ese gorro del escudo, ¿vieron?
tiene francés en realidad. Eh, el- ese es el gorro frigio, ¿sí? El del escudo de Argentina, bien. Entonces, en el polo superior de cada riñón, con forma de gorro frigio, las glándulas suprarrenales. Las arterias no se las voy a tomar nunca, pero va a tener tres arterias. Arteria adrenal superior, que viene de las arterias diafragmáticas inferiores, ¿sí? ¿Se acuerdan? La arteria aorta, las primeras ramas que daban en el abdomen. Cuando volvían, cuando pasaba el abdomen, las primeras eran las arterias diafragmáticas inferiores. La segunda sería la adrenal o suprarrenal. Una cosa que no les dije es, estas glándulas las pueden leer como glándulas suprarrenales o como glándulas adrenales, ¿sí? Es exactamente lo mismo en las arterias. Arteria adrenal o suprarrenal media, que viene directo de la aorta, y las arterias inferiores, adrenales inferiores, que van a venir de las arterias renales. ¿Sí ven cómo acá está como subiendo una ramita? Lo mismo con la irrigación venosa, hay una vena suprarrenal derecha que va a ir a la cava inferior porque la tiene cerca justamente a esta altura, y una vena suprarrenal izquierda que va a ir a la vena renal porque la tiene más cerca que la cava, porque la cava está tirando a la derecha, ¿sí? Acá tenemos más o menos de lo mismo. Ven como la vena suprarrenal derecha está llegando a la vena cava, esta es la vena cava inferior, esta es la aorta. Estas son las dos venas renales y dos arterias renales. Y tenemos las arterias diafragmáticas inferiores, que están dando las suprarrenales superiores, directo de la aorta las suprarrenales medias, y viniendo de las arterias renales, las suprarrenales inferiores, ¿sí? Ven cómo para un órgano tan chiquitito está lleno de irrigación, ¿sí? Vamos un poco con la hipófisis, y no me voy a meter mucho con la hipófisis, pero dos o tres detalles que por ahí son importantes. ¿Para qué sirve la hipófisis? Bien, es un regulador de otras glándulas, ¿sí? La hipófisis de por sí no va a ser prácticamente nada, sino que va a producir un montón de hormonas que van a regular un montón de otras glándulas, ¿sí? Con lo cual es importantísima en realidad para regular otras cosas. ¿Cómo viene el circuito? Si ustedes vieron el video, más o menos lo intenté explicar, pero vamos a verlo, el video del teórico, ¿no? Vamos a verlo de nuevo. Va a venir un pequeño estímulo que va a venir del hipotálamo, que va a estar justo por encima de la hipófisis a esta altura en el sistema nervioso. Acá, acá se ve mejor. El hipotálamo va a producir ciertas hormonas, el hipotálamo sí. Bueno, antes que eso, en realidad vamos a tener un impulso nervioso que viene del cerebro, que va a llegar al hipotálamo, sí. Va a estimular al hipotálamo para producir ciertas hormonas. Esas hormonas van a viajar muy, muy poquito desde el hipotálamo a la hipófisis, ¿sí? La hipófisis la vamos a encontrar, ¿se acuerdan el efenoide, la silla turca que dije en el primer práctico, en el segundo en realidad? Bueno, la vamos a encontrar ahí. Este es el cuerpo del efenoide, sí, esta es la silla turca, y metida ahí en la silla turca vamos a encontrar la hipófisis. Bueno, va a viajar muy, muy poquito desde el hipotálamo a la hipófisis, y en la hipófisis esas hormonas van a producir justamente otras hormonas, de acuerdo a si estimulan o inhiben la hipófisis, y esas hormonas que produzca la hipófisis van a ir a todo el resto del cuerpo y van a, por ejemplo, van a estimular a las suprarrenales para que produzca corticoides, ¿sí? Adenocorticotrofina, de acuerdo a la hormona se llama adenocorticotrofina. Van a estimular al útero para la contracción, van a estimular las mamas con la oxitocina para la producción de leche, van a estimular con la hormona del crecimiento a los huesos, ¿sí? Van a estimular la piel con la hormona melanocito estimulante, van a estimular la tiroides, o sea, la TSH de la que hablábamos antes, va a estimular la producción, estimular o inhibir, ¿no es cierto? Si tenemos mucha TSH, va a estimular, que es la que produce la hipófisis, va a estimular la producción de hormonas de la tiroides. Ahora,
eso se hace en base al mecanismo que hablamos del hipotálamo. El hipotálamo va a estimular o inhibir a la hipófisis para que produzca a su vez TSH o produzca menos. Si tenemos menos TSH en el cuerpo, va a haber menos T3 y T4, que son las hormonas de la tiroides. Bueno, lo mismo con la prolactina en las mamas, bueno, los ciclos menstruales con la LDH, la hormona folículo estimulante y la hormona antidiurética de los riñones. Faltan algunas acá, pero estas son como las más importantes. La idea y el concepto en general que quería que se lleven es eso, que la hipófisis, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Sí? Que la vamos a encontrar en la silla turca de efenoides y que va a servir como un mecanismo regulador de otros órganos, ¿sí? Que va a producir hormonas para regular otros órganos, con lo cual es hiper importante en realidad. Y si no me acuerdo mal, esta era la última, sí, de endocrino. Antes de cortar con el power de endocrino, dudas. Era súper cortito, estamos muy callados. Bueno, vamos a respiratorio, que es la clase de hoy. Bien, compartir de nuevo. Perfecto. Seguimos. ¿Qué vamos a ver ahora? Órganos del sistema respiratorio. Fosas nasales, faringe, laringe, que la vamos a ver medio por arriba porque es bastante compleja. Tráquea, bronquios, pulmones y por último el diafragma, que ya van a ver que es el músculo eh, inspirador por excelencia. Ese es el músculo que va a permitir la inspiración. Vamos con fosas nasales. Ya un poquito vimos cuando vimos huesos, ¿sí? Pero van a ver que tiene forma de pirámide. Va a tener cuatro paredes, interna, externa, superior, inferior, y un orificio de entrada anterior, sí que van a ser las narinas, y un orificio posterior de salida que van a ser las coanas. Bien, ahora vamos a verlo. Vamos primero con el orificio anterior, que son las narinas. Son las que todos vemos, que van a encontrarse en la parte anterior, la nariz, ¿sí? Y van a encontrarse en la parte cartilaginosa. De paso vamos a hablar un poquito de la parte cartilaginosa de la nariz, ¿sí? La parte de adelante de la nariz es todo cartílago. ¿Cómo sería eso? Ven que recién acá arrancamos con los huesos propios de la nariz y el maxilar superior. Bien, todo esto es cartílago. Cartílagos laterales por un lado, cartílagos alares por otro, cartílagos accesorios chiquititos. Y en el medio, y este es el más importante, la parte anterior del tabique nasal, ¿sí? Es el septum entre las dos narinas, va a estar formado también por cartílago. Ya vamos a ver en la parte, cuando vemos la pared interna de las fosas nasales, ¿sí? Cuando hablo de pared interna, es esto justamente. Tomamos cada fosa nasal, esta sería la pared externa, esta la pared interna, o sea que el tabique va a ser la pared interna de las dos fosas nasales. Bien, el techo estaría acá, el piso acá, y ahora vamos a la otra. Vimos narinas, vemos coanas, ¿sí? Se ubican acá, visión posterior, ¿sí? Aquí tenemos la arcada dentaria, este es el maxilar superior, ¿sí? Estos son los apófisis pterigoides del efenoides. Bien, este es el vómer, el palatino acá. Y este espacio que queda, acá estaría la silla turca. Este espacio que queda acá, ¿sí? Esto se llama coana, ¿sí? Lo vamos a ver también cuando vemos faringe, lo van a terminar entendiendo, pero... Y esto es una visión con una eh, rinoscopía, sería en realidad no es una rinoscopía, es una fibroscopía porque tiene una camarita, pero la idea es que meten una camarita por las fosas nasales, ¿sí? Y estaría llegando, y se pueden ver la salida de las coanas, ¿bien? Con el tabique en el medio. Y estos van a ser los cornetes que ya los vamos a ver en la próxima imagen, que se ven acá. Bueno, paredes.
habíamos dicho que tiene forma de pirámide, sí, acá tenemos todo recubierto de mucosa y acá tenemos los huesos. Van a ver que la mayoría de las paredes son bastante fáciles, pero sobre todo la externa tiene unos cuantos huesos. Lo único que me interesa realmente es que se sepan los huesos, ¿sí? ¿Cuáles son los huesos? Bien, vamos a arrancar con las más fáciles. En esta podemos ver tres paredes, la externa, la superior y la inferior. La externa vamos a dejarla para el final. Arrancamos por la superior y la inferior. Vamos con la inferior. Se ubican acá, este es el maxilar, acá estaría la boca, ¿sí? Esta parte. Este sería el techo y esta sería la pared externa, ¿sí? Que habíamos mostrado hoy. Bueno, la pared inferior va a estar dada por dos huesos, bien fácil, maxilar superior para adelante y hueso palatino para atrás, ¿sí? Maxilar superior adelante, hueso palatino para atrás. Palatino es una especie de L. Lo tenemos en la parte del piso del techo de la boca, ¿sí? Y después en la pared externa de la fosa nasal también, ¿sí? A ver si- no lo tengo bien. Pero imagínenselo así, al palatino. Lo tenemos en el techo de la boca y piso de la fosa nasal, y después vamos a tener una rama ascendente en la pared lateral, ¿sí? Porque por ahí no se vio antes para que tengan una idea. Bueno, seguimos entonces. Piso de la boca, del piso de la fosa nasal es fácil, comparte con el techo de la boca, ¿sí? Hueso maxilar superior y... me está titilando el chat. Ah, ay, 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 qué pregunta. La verdad no sé qué es lo que sienten cuando respiramos frío, pero todo, pero en general en realidad no, las terminales nerviosas están en toda la mucosa y sobre todo en esta parte, pero en la parte del techo, no solamente en las coanas, ¿sí? Las coanas en realidad son el espacio, pero las terminales nerviosas están en prácticamente toda la mucosa, ¿sí? Sobre todo en las paredes externas y en el techo. Eh, bueno, ya dijimos el piso, vamos con el techo, que también es bastante fácil. Si se ubican más o menos en la imagen, estos van a ser los huesos propios de la nariz, ¿sí? Acá tenemos un cachito de frontal. Este es el hueso etmoides, y fíjense cómo el etmoides, acá arriba va a estar, el etmoides tiene como una forma de T con dos masas laterales, ¿sí? Fíjense cómo está en violetita, y del etmoides están saliendo estas dos cosas que se llaman cornetes, ¿sí? Estos tres se llaman cornetes. Tenemos cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Ya vamos a ver que tiene una importancia, ¿sí? Pero primero quiero que sepan qué son. El cornete superior y el cornete medio van a ser parte del hueso etmoides, ¿sí? Junto con el techo, esto es la lámina cribosa, se llama, es el techo de las fosas nasales, ¿sí? Bien, etmoides para techo de fosas nasales, esto ya es pared externa, pero quería mostrarles lo que son los cornetes y que sepan que el superior y el medio vienen del hueso etmoides, ¿sí? Y para seguir un poquitito por atrás, hoy dijimos silla turca 80 millones de veces, esto es la famosa silla turca, ¿sí? Del efenoides. Y me voy a detener un segundito, fíjense esto, ¿sí? Esto es un hueco adentro del hueso, ¿sí? Lo mismo acá. Estos se llaman senos paranasales. Tengo una diapo adelante que se ve mucho mejor, pero el maxilar superior, el efenoides, el frontal y el etmoides tienen huecos adentro, ¿sí? Cavidades neumáticas, para hablar bien, que van a tener ciertas funciones, ¿sí? Para modular la voz, para calentar el aire, em, que a veces se llenan de mocos y nos da sinusitis, pero la idea es que estos senos paranasales van a drenar, en general, en los espacios entre la pared externa
Profe, ¿podría repetir con qué comparten el hueso palatino? El hueso palatino lo tenemos, por un lado, en el piso de las fosas nasales. En esto se veía mejor en lo anterior. A ver, acá. Por un lado, es una especie de L, ¿sí? Por un lado, en el piso de las fosas nasales, ¿sí? Y por el otro, la parte vertical en la pared externa de la fosa nasal, ¿sí? A esta altura. Quedan 10 minutos. Bueno, acá estaría el palatino, ¿sí? Por un lado, en el piso de la fosa nasal, y esta sería la lámina vertical en la pared externa. Bien, acá no tenemos tabique. Estamos hablando de los meatos, ¿sí? Estos agujeros estos orificios neumáticos, ¿sí? Estos agujeros adentro del hueso van a tener un orificio de salida que va a comunicar con las fosas nasales, y la mayoría, y digo la mayoría porque el seno esfenoidal en realidad no, van a drenar en el espacio, en unos espacios que llaman meatos, ¿sí? Que lo vamos a tener en una diapo más adelante, pero que los meatos son el espacio que está justo por adentro de los cornetes, ¿sí? Si habíamos dicho que estos eran los cornetes, superior, medio e inferior, el espacio que queda, ustedes si lo ven acá, acá se ve mucho mejor. Si lo ven acá, estos son dos cornetes, ¿sí? No se llegan a ver los tres. Esta es la pared externa, ¿sí? Este espacio que queda entre la pared externa y el cornete, este espacio de acá, se llama meato, ¿sí? Y si tenemos tres cornetes, tenemos tres meatos. Entonces tendríamos un meato inferior, un meato medio y un meato superior en ese espacio que está acá, ¿sí? Y en esos espacios van a desembocar en cada uno diferentes cosas que va a estar en otra diapo, ¿sí? Por ahora sigamos con las paredes, pero para que ya vayan teniendo una idea. Entonces teníamos, para repasar un poquito, pared inferior, maxilar superior y palatino, pared superior, huesos propios, frontal, etmoides y efenoides. Y vamos con la difícil, con la pared externa, ¿sí? Pared externa. Adelante de todo, ¿qué vamos a tener? Este hueso que está acá, que si lo seguimos sabemos cuál es, ¿sí? Es parte del maxilar superior, ¿bien? Vamos a tener esto, las masas laterales del etmoides, o sea, los cornetes superior y medio del etmoide, ¿sí? O sea que vamos a tener etmoides, vamos a tener 6 huesos. Así vayan contando. Maxilar superior, etmoides, esto que son las láminas laterales del palatino, ¿sí? Este hueso que está acá, que es el cornete inferior, ¿sí? Y el cornete inferior, a diferencia del cornete superior y medio que venían del etmoides, este es un hueso separado. El cornete inferior es el cornete inferior y punto, ¿sí? Entonces teníamos maxilar superior, palatino, cornete inferior, etmoides, efenoides acá atrás, ¿sí? Estas son las láminas, las apófisis pterioides, ¿sí? Como para terminar atrás, y nos queda este cachito de acá, ¿sí? Es un hueso que no vimos demasiado hasta ahora, que lo hemos visto en el primer práctico, pero que se lo tienen que imaginar un poquito. Es el hueso lagrimal, ¿sí? O unguis. ¿Se acuerdan en la parte interna de la órbita? Se los mostré en el segundo práctico, ¿sí? Que había un huesito chiquitito, plano. Bueno, ese es el unguis, ¿sí? O hueso lagrimal. Es este huequito que está acá. Es un hueso rectangular muy chiquito. Y como las paredes muchas veces se comparten, la parte interna de la órbita comparte con la pared externa de, eh, de la fosa nasal. Entonces vamos a tener el hueso lagrimal acá, ¿sí? Repaso de la pared más difícil. Maxilar superior, hueso unguiso lagrimal, hueso etmoides con los cornetes superior y medio, cornete inferior, hueso palatino y bien atrás de todo el efenoides en los apófisis pterigoides, ¿sí? Bueno, ya tenemos las paredes más difíciles. Vamos a seguir y vamos a ver la que nos falta, que es la interna, el tabique nasal. Esta es re importante porque es re preguntable en realidad. ¿Cómo se forma el tabique? Em, el tabique nasal es eso que se fractura un millón de veces y a veces lo tenemos desviado, también se opera.
¿qué vamos a tener? Una parte anterior está dividida por este triangulito para adelante. Todo esto que está en celeste es cartílago, ¿sí? ¿Se acuerdan del cartílago del tabique, el cartílago septal que habíamos hablado hoy al principio en la primera diapo? Bueno, esto es cartílago, ¿sí? Vamos a volver así lo. Bien. Este cartílago estaría acá, dividiendo el tabique. Esta sería la pared interna, ¿sí? Esta parte anterior, entonces es el cartílago del tabique, ¿sí? Y después tenemos, mismo violetita de siempre, ya se están imaginando más o menos. Si tenemos la lámina gregosa acá del etmoides, esto es etmoides, ¿sí? El etmoides lo tenemos en prácticamente todas las paredes. Y este que está acá atrás es el vómer, ¿sí? Un hueso que no hemos visto demasiado hasta ahora, que está en la parte media, es el vómer, ¿sí? Esos tres huesos forman el tabique. Vómer, esos dos huesos y un cartílago en realidad. Vómer, etmoides, lámina perpendicular, o sea, la parte media del etmoides, y por adelante el cartílago del tabique. ¿Alguien decía algo? ¿O fue por no mutear el micrófono nomás? Me parece que no era pregunta. Bueno, Disculpe, sí, profesor, en el tabique nasal está formado por tres partes. No por alcanzo a tres ver bien. partes. Sí, Sí, tenemos dos huesos, que son el etmoides y el vómer, y en la parte de adelante por un cartílago, que es el cartílago del tabique o cartílago septal, ¿sí? Todo esto después está recubierto por mucosa y se ve así, ¿no es cierto? Pero si le sacamos toda la mucosa sería más o menos así. Por adelante, de la línea negra esta para adelante, es todo cartílago, ¿sí? Lo violeta es etmoides y lo verde sería el hueso Bomer. gracias. ¿Ah? Y vamos a hablar un poquitito de senos paranasales hoy, ¿sí? De esos agujeros que estaban adentro de los huesos. Bueno, estos son los más importantes. Vamos a tener, por un lado, el seno frontal, bien adelante, uno de cada lado, ¿sí? A veces se comunican estos dos, pero no importa. Uno de cada lado, sí, bien metido en el hueso frontal. Seno fenegal, justo por abajo de la silla turca. Los dos senos maxilares, estos son los que suelen terminar dando sinusitis, estos y estos. Y los últimos son las celdillas etmoidales, porque no se dice seno en realidad, sino celdillas, porque son muchas de cada lado, ¿sí? El etmoides vamos a tener, acá se llega a ver del todo. En el medio, va a formar una especie de T. En el medio tenemos una lámina vertical, ¿sí? Después tenemos la lámina perpendicular horizontal y de la lámina perpendicular van a salir dos masas laterales, ¿sí? Que son las que van a tener estas celdillas etmoidales y además van a tener, de ahí van a salir como de los costados, los cornetes superior y medio, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Como para mostrarles, porque por ahí no se ve bien el etmoides en ningún lado, porque está dentro de todo, para tratar de mostrarles cómo es, ¿sí? Que se vayan haciendo una idea. Bien, todos estos senos van a ir drenando a los meatos que habíamos hablado antes, ¿sí? ¿Se acuerdan el espacio? Acá se ve. Este es el cornete inferior. Esta es la pared externa de la fosa nasal. El espacio que queda, este espacio de acá, que queda entre el cornete y la pared externa de la fosa nasal, bueno, ese es el meato, ¿sí? Es un meato inferior. Después tenemos el medio y el superior. ¿Qué desemboca en cada meato? Se los anoté para que lo tengan súper claro. En el meato superior, el seno efenoidal, ese que estaba justo, y ahí tenemos un temita, no sé por qué lo puse. Este es el seno efenoidal, ¿sí? En realidad no desemboca en el meato superior. Algunos libros dicen que sí, desemboca justo por atrás. Si lo vemos en la primera diapo, esta estaba muy bien. Fíjense cómo tenemos acá el cornete superior y desemboca un poquitito por atrás en realidad. Algunos, como es a la misma altura, algunos libros dicen que es el meato superior, en realidad eh, es el receso fenotomoidal, se llama, no importa. Eh,
Profe, ¿qué función tienen los senos? Eh, Calentar el aire, modular la voz y humidificar también, en cierta manera. O sea, es un paso previo antes de que salga, de que el aire entre al cuerpo, ¿sí? Como están comunicados con las fosas nasales, no como tienen una corriente de aire en su interior.